Hola a todo el mundo y gracias por escuchar esta presentación titulada Características sociodemográficas y utilización de herramientas digitales explorando los principales condicionantes. Yo soy Sergio Pérez Castaños, soy profesor de la Universidad de Burgos de Ciencia Política y hablo hoy en representación de mis compañeros David García García, del IBEI, del Institut de Barcelona de Estudis Internacionals, y de José Manuel Trujillo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide. En esta ponencia, que se va a estructurar, como veis a continuación, primero una breve introducción de lo que queremos realizar, después expresaré cuáles son los objetivos de nuestra investigación para seguir con la metodología empleada, unos resultados que os mostraremos en diferentes tablas y una discusión y conclusiones previa a la finalización de esta presentación. Comenzando con la introducción, cabe destacar que la información que vamos a explicar en esta presentación nace del proyecto Brugopol, financiado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Este proyecto se centra en analizar la transformación tecnológica y docente que hemos vivido en los últimos años y, por tanto, el desarrollo de competencias asociadas a la utilización de diferentes herramientas digitales, acceso remoto, a mochilas virtuales o a diferentes plataformas, programas de gestión, incluyendo la utilidad de estas herramientas de acceso inmediato y el autoaprendizaje. Es decir, buscamos medir cómo el alumnado de diferentes grados de ciencias sociales y jurídicas se enfrentan a estas transformaciones y cómo se autoevalúan a la hora de adquirir competencias digitales correspondientes. En cuanto a las herramientas digitales, buscamos analizar cuál es el grado de uso, qué utilidad tiene para el alumnado este tipo de herramientas, qué papel juegan los medios tradicionales como las bibliotecas en la búsqueda de información y como fuentes de datos, y también, por supuesto, el papel de la inteligencia artificial, su uso, si es extensivo o no, y, por supuesto, si existen diferencias, como decíamos, por cuestiones sociodemográficas y, en concreto, por cuestiones de género. El objetivo principal de nuestra investigación es comprobar la existencia de esas diferencias por cuestiones no solo de género, como decía antes, sino también por cuestiones de progreso en la escala del conocimiento, es decir, si se encuentran en cursos iniciales o en cursos avanzados, algo que lleva aparejado también de manera habitual un progreso en la escala etaria, es decir, la gente de mayor edad se encuentra en cursos de mayor nivel. Y también las diferentes competencias que se disponen en un proceso de autoevaluación, es decir, estableciendo cómo cada estudiante se evalúa en la consecución de competencias digitales en el uso de diferentes herramientas online, como decíamos, que se encuentran disponibles para el estudiantado en los campos de estudio de las ciencias sociales y jurídicas. Además, de manera secundaria, entre los objetivos que encontramos está también comprobar cuál es el nivel de utilización y utilidad de las herramientas online, lo mismo con las bibliotecas y otras fuentes de datos especializadas y, por supuesto, la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pues de una manera muy sencilla. Nosotros hemos aplicado un cuestionario en remoto y presencial con una batería de 17 indicadores en escala de 1 a 4 o de 1 a 5 en función de lo que estuviéramos preguntando, o dicotómicas, si no, por ejemplo, en el caso del uso de la inteligencia artificial. Y solo hemos aplicado a 7 grupos de diferentes grados en 4 universidades diferentes: la Universidad de Burgos, la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, la Universidad de Granada y la Universidad de Huelva. Entre los diferentes grados simples de Derecho y Ciencia Política, y grados dobles de Derecho y Políticas, Sociología y Políticas y Relaciones Internacionales y Políticas. En total, hemos obtenido 181 respuestas con una tasa de respuesta del 41,9%, lo que nos sitúa en unos datos asimilables a las encuestas de calidad docente. Para poder comprobar si las diferencias, dadas las características de nuestra investigación y de nuestras escalas, si esas diferencias son estadísticamente significativas, hemos acudido al estadístico U de Mann-Whitney, que se emplea cuando las muestras no siguen una distribución normal. En este caso, hemos comprobado estadísticamente que efectivamente nuestras distribuciones no siguen una distribución normal y, por lo tanto, el estadístico de U Mann-Whitney nos va a establecer
dónde se encuentran esas diferencias. Este estadístico nos indica cuál de los ítems que nosotros seleccionamos son estadísticamente significativos y a través de la comprobación de medias descubrimos a favor de qué grupo. Para poder utilizar este estadístico hemos realizado una dicotomización de nuestras variables independientes. Es decir, el género lo hemos dividido en hombre o mujer, el grado de avance en el curso lo hemos dividido entre inicial para primero y segundo de carrera y avanzado para tercero, cuarto y quinto en los casos en los que había un quinto, sobre todo en los dobles grados, y el nivel de competencia digital lo hemos dividido entre inicial y avanzado. La escala tiene 5 puntos, en donde los dos primeros dicen que tienen pocas, muy pocas o pocas competencias, el punto intermedio es normales y los puntos avanzados son muchas o algunas o muchas. Por lo tanto, hemos agrupado las dos primeras como pocas competencias o iniciales y las tres siguientes como avanzadas en función de la distribución de nuestra muestra. Teniendo esto en cuenta, pasamos ahora ya al análisis de los resultados. Primero, vemos cuáles son las actividades en Internet. Para ello, teníamos 5 indicadores que miden el uso de Internet, ya sea si se utiliza en el móvil personal, en un ordenador personal, a través de redes sociales digitales, a través de webs y similares de contenido político o webs y similares de medios de comunicación. Lo que vemos en estos resultados, que por cierto, tanto en esta como en las siguientes diapositivas hemos marcado en negrita y con asteriscos en función de su grado de significatividad, aquellos en donde el estadístico de Mann-Whitney, la U, era significativa, vemos cómo el sexo influye o el género influye en el caso de los hombres, que hay una diferencia sustancial en la utilización de webs y similares de medios de comunicación. Si miramos en cuanto al curso, sucede con el uso de Internet en el móvil personal, en donde los cursos avanzados lo utilizan más, y en cuanto a las competencias digitales, las competencias bajas no siempre son desfavorecidas en el uso de Internet. Vemos como 4 de los 5 ítems son estadísticamente significativos y todos ellos lo son en favor de aquellos que tienen unas competencias digitales más altas. El uso de redes sociales es en donde no tenemos diferencias y en donde la media de uso, como se puede observar, es prácticamente idéntica en ambos casos. Si avanzamos hacia las herramientas digitales, vemos como aquí tenemos 6 ítems para analizar: los procesadores de textos estilo Word, las hojas de cálculo estilo Excel, herramientas de realización de diapositivas o presentaciones estilo PowerPoint, herramientas de análisis estadístico cuantitativo, las cualitativas y por último los gestores de referencias al estilo Mendeley o Zotero. Con esto vemos que las mujeres dan más importancia a 3 de los elementos de manera estadísticamente significativa: las presentaciones de diapositivas, los programas de análisis cualitativo y los gestores de referencias. Los cursos avanzados dan más importancia, sin embargo, a las hojas de cálculo y a los análisis estadísticos, y en cuanto a las competencias digitales, las más avanzadas dan más importancia a los procesadores de textos y a los gestores de referencia, de nuevo. Si avanzamos hacia la importancia que tienen estas mismas 6 herramientas, vemos cómo para los hombres tienen más importancia las hojas de cálculo y para las mujeres las presentaciones de diapositivas, en línea con lo que veíamos en la anterior diapositiva. En cuanto al curso en el que se encuentran los estudiantes, observamos cómo los cursos iniciales le dan mayor importancia a los procesadores de textos y a las elaboraciones a los programas de elaboración de diapositivas y presentaciones. Sin embargo, conforme se avanza en los cursos, esta importancia cambia hacia las hojas de cálculo y procesadores tipo Excel o los programas de análisis cuantitativo, de lo que se puede inferir que con el avance en las diferentes titulaciones se amplía el conocimiento o se profundiza el conocimiento de este tipo de herramientas o la utilización de este tipo de herramientas. En cuanto a las competencias digitales, ninguno de los ítems son significativos en nuestra investigación para estos casos, en cuanto a la importancia de las herramientas.
En cuanto a las herramientas de utilización exclusivamente online, vemos como el género es relevante en favor de las mujeres en la utilización de herramientas online para la elaboración de diapositivas o para la transcripción de textos. Las mismas diapositivas son relevantes para los cursos iniciales y también en estos cursos iniciales la elaboración de gráficos. Y en cuanto a las competencias, aquellos que tienen competencias más altas utilizan más los mapas conceptuales o esquemas. En cuanto a las fuentes documentales, para las mujeres son más relevantes los buscadores generales, también los indexadores científicos, el estilo Dialnet o Scopus, y las bases especializadas en función de la temática a la que están acudiendo, por ejemplo, Political Science Abstracts. En cuanto al curso en el que se encuentran, únicamente este último es relevante y en favor de los cursos más avanzados. Y en cuanto a las competencias digitales, todas, salvo los indexadores científicos, son utilizadas en mayor medida por aquellos que tienen competencias digitales más altas. Sobre la importancia de las fuentes, destacar que las mujeres consideran que los indexadores científicos son más importantes. Los que están en cursos iniciales consideran que la propia biblioteca, las bases de datos de la biblioteca de su universidad son más relevantes. Y en cuanto a las competencias digitales, los buscadores generales estilo Google son los más importantes para el desarrollo profesional. Para finalizar con los datos, vemos cómo en la inteligencia artificial no encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa, aunque sí que hay diferencias en términos de media y de distribución de los datos, viendo cómo los hombres utilizan más la inteligencia artificial y para más asignaturas, y aquellos que tienen competencias digitales más bajas también recurren más a ellas, pero para menos asignaturas, siendo los que tienen competencias digitales más altas los que acuden más. En cuanto a las diferencias sobre la importancia profesional que va a tener la inteligencia artificial, los cursos iniciales creen que va a tener más importancia y es en el único en el que hay una diferencia clara, aunque de nuevo, repito, estadísticamente no es significativa esta diferencia. ¿Qué podemos concluir de estos datos? Pues que no encontramos unas diferencias sustantivas, salvo en el caso de las competencias digitales, en donde efectivamente aquellos que muestran tener mayores competencias o que consideran que tienen mayores competencias utilizan más estas herramientas digitales, utilizan más las fuentes de datos o las herramientas de fuentes de datos y consideran que estas herramientas y fuentes tienen mayor importancia. Centrándonos en las herramientas, las mujeres le dan más importancia y las usan más. Lo mismo sucede en cuanto a las fuentes bibliográficas y también en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Como decía, no hemos encontrado diferencias generales, aunque parece que en términos generales los hombres utilizan más Internet para consumir medios de comunicación. Con esto terminamos nuestra presentación. Agradezco que hayáis escuchado hasta el final y estaremos encantados de responder las preguntas que nos planteéis en la página web de manera asíncrona. Muchas gracias, un saludo y para cualquier cuestión tenéis nuestros correos electrónicos aquí debajo.